Iniciamos hoy nuestro recorrido por el capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Es un momento clave justo después de que Jesús termina de orar. Sí, exacto. Cruza con sus discípulos el torrente Cedrón y van a un huerto. Un lugar que ellos conocían. Claro. Pero, y esto es crucial, Judas también lo conocía. Y es él quien, guía al destacamento de soldados y a los guardias. Enviados por los principales sacerdotes y fariseos, directo a arrestarlo. Tal cual. Llegan con antorchas, linternas, armas. La escena debió ser muy tensa. Uf, sí, imagínate. Pero Jesús, que ya sabía todo lo que iba a pasar, sale a su encuentro. Se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscan? Le responden, a Jesús de Nazaret. Y aquí pasa algo increíble. Totalmente. Cuando Jesús dice, «Yo soy», esas palabras tienen un poder. Los hombres retroceden y caen al suelo. Impresionante. Sí, ese «yo soy» resuena mucho con el nombre divino. Es una muestra de autoridad, incluso en ese momento tan vulnerable. Pero aún así, él se preocupa por sus discípulos. Ajá, insiste, si me buscan a mí, dejen ir a estos, protegiéndolos hasta el final, cumpliendo su palabra de no perder a ninguno. Y bueno, en medio de toda esa tensión, Simón Pedro reacciona. Muy humano, ¿no? Sí, impulsivo, saca una espada y le corta la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Uf. Pero Jesús lo detiene al instante, le dice, «Mete tu espada en la vaina». Y añade esa frase tremenda. «No he de beber la copa que el Padre me ha dado». Es, digamos, la aceptación total de su destino frente a la defensa humana, violenta. Después de eso lo atan. Sí, y lo llevan primero ante Anás. Que era el suegro de Caifás. Exacto. Caifás era el sumo sacerdote ese año, el mismo que, ya había dicho aquello de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Mientras todo esto pasa con Jesús, Pedro y otro discípulo lo siguen. De lejos, sí. Y este otro discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, pues logra entrar al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro se queda afuera, en la puerta. Ajá. Entonces, el otro discípulo habla con la portera y consigue que dejen entrar a Pedro. Y apenas entra, la portera lo reconoce. O sospecha. Le pregunta, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y Pedro, ahí, la primera negación. No lo soy. Directo. ¡Qué momento para Pedro! Más tarde, está calentándose en una fogata con los siervos y los guardias. Sí, hacía frío parece. Y le vuelven a preguntar. Otra vez. Y niega por segunda vez. La tercera es aún más. Más personal, digamos. Un pariente de Malco, a quien Pedro le cortó la oreja. Claro, lo reconoce. Exacto. Le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro niega por tercera vez. Y justo en ese instante, canta un gallo. Se cumple la predicción de Jesús. ¡Qué duro! Mientras tanto, a Jesús lo interrogan. El sumo sacerdote, Anás primero, luego Caifás, le preguntan sobre sus discípulos, su enseñanza. Jesús responde con mucha calma, pero con firmeza. Dice que él siempre habló abiertamente. En las sinagogas, en el templo. Donde todos los judíos se reúnen. O sea, no tenían nada oculto. Les dice, pregunten a los que han oído lo que les he hablado. Y esa respuesta no gusta nada. Un guardia le da una bofetada. Sí. Pero Jesús, en lugar de reaccionar con ira, replica, si hablé mal, testifique en qué está el mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Pone en evidencia la injusticia del golpe, ¿no? Totalmente. Después de esto, Anás lo envía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y ya muy temprano por la mañana lo llevan de la casa de Caifás al pretorio, la residencia del gobernador romano, Pilato. Pero los líderes judíos, fíjate, no entran al pretorio. ¿Por qué? Para no contaminarse ceremonialmente. Querían poder comer la Pascua. Vaya ironía. Sí, una ironía tremenda. Se preocupan por la pureza ritual mientras entregan a un inocente. Así que Pilato tiene que salir a hablar con ellos. Sale y les pregunta, ¿qué acusación traen contra este hombre? Y ellos responden un poco a la defensiva, ¿no? Casi ofendidos. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Como diciendo, confía en nosotros. Pilato intenta devolverles el caso. Tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. Pero ellos revelan su límite. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y el evangelista Juan señala que esto pasaba para que se cumpliera lo que Jesús había dicho sobre cómo iba a morir.
Exacto, indicando una muerte por ejecución romana, no por lapidación judía. Entonces Pilato vuelve a entrar al pretorio, llama a Jesús y le hace la pregunta clave. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús, en lugar de responder sí o no directamente, le da la vuelta a la pregunta. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Quieres saber de dónde viene la pregunta? Claro. Y luego aclara algo fundamental. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué frase tan potente? ¿Sí? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Distingue totalmente su reino del poder terrenal. Pilato insiste. Luego, ¿eres tu rey? No lo suelta. Y Jesús afirma, tú dices que yo soy rey. Y añade el propósito. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y termina diciendo, Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Una invitación directa a Pilato y a todos. y esto provoca la famosa pregunta de Pilato. ¿Qué es la verdad? Una pregunta que queda ahí suspendida. Quizá cínica, quizá genuina, no sabemos. Pero a pesar de su duda, sale y dice a los judíos, yo no hallo ningún delito en él. Intenta una última maniobra. Les recuerda la costumbre de liberar a un preso durante la Pascua. Ajá. Y les ofrece liberar a Jesús, llamándolo el rey de los judíos. Quizás con un poco de ironía hacia ellos. Puede ser, pero la multitud no quiere saber nada. Gritan pidiendo la liberación de Barrabás. A quien el texto describe como un ladrón o, en otras traducciones, un rebelde, un insurrecto. Sí. La elección es clara. Prefieren liberar al culpable reconocido y condenar a aquel en quien ni el gobernador romano encontraba falta. Qué final tan impactante para este tramo. Y bueno, así hemos recorrido los eventos tan intensos de Juan 18. El arresto voluntario de Jesús, las dolorosas negaciones de Pedro. Los interrogatorios. Primero ante las autoridades judías, Anás y Caifás, y luego ante el poder romano, Pilato. Y esa elección final de la multitud entre Jesús y Barrabás. Uf, Queda resonando fuerte ese diálogo entre Jesús y Pilato, ¿verdad? La idea de un reino que no es de este mundo, enfrentada al poder terrenal. y la pregunta de Pilato. ¿Qué es la verdad? Quizá esa pregunta, que Pilato deja sin respuesta, es una invitación para nosotros hoy, a reflexionar sobre dónde buscamos la verdad y qué tipo de autoridad, qué reino, reconocemos realmente en nuestras vidas. Una reflexión profunda para cerrar este análisis.